En una parte del preámbulo de este documento, de estos elementos constitucionales, podemos leer esto que resulta de suma importancia, ¿no?, para el constitucionalismo. Empieza diciendo: nosotros, pues, tenemos la increíble satisfacción y el alto honor de haber merecido a los pueblos libres de nuestra patria. Fíjense cómo empieza diciendo con la palabra nosotros, ¿no? Nosotros. Algo similar a como empieza la redacción de otros documentos constitucionalistas de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ustedes recordarán que hay algunos documentos constitucionalistas estadounidenses que empiezan diciendo esto: nosotros, el pueblo, tal, tal, ¿no? Empiezan diciendo, ¿qué es lo que esto significa? Significa que es el pueblo reunido, es la reunión del pueblo, o es la reunión o la asamblea o la deliberación de las personas que componen el pueblo de ese país, y son los que están precisamente emitiendo ese documento, ¿no? Por eso vean cómo aquí tiene una cierta influencia, en parte, ¿no?, de esa tradición estadounidense, y en México se nota con esta redacción, ¿no? Entonces dice: nosotros, pues, tenemos la increíble satisfacción y el alto honor de haber merecido a los pueblos libres de nuestra patria componer el Supremo Tribunal de la Nación, dice, y representar la majestad que solo reside en ellos. Supremo Tribunal de la Nación, haciendo referencia, desde luego, a la supremacía de ese órgano reunido, ¿no?, a la supremacía de ese órgano, de esa asamblea de personas reunidas, dice, y representar la majestad que solo reside en ellos. ¿Cuál es la majestad? ¿A qué se refiere con la majestad? Al poder que reside en ellos. ¿En quiénes ellos? En el pueblo, en las personas, en los pobladores, ¿no? Por eso dice, y representar la majestad, o sea, el poder que solo reside en ellos. Esto es soberanía. Soberanía, ¿no? ¿Dónde está la soberanía? ¿O en dónde reside la soberanía? En el pueblo, por supuesto, ¿no? Dice: aunque ocupados principalmente en abatir con el cañón y la espada las falanges de nuestros enemigos, no queremos perder un momento de ofrecer a todo el universo los elementos de una constitución que ha de fijar nuestra felicidad. Ajá. Vean ustedes, utiliza la palabra elementos, por eso lo denominó elementos constitucionales, ¿no? Y con la palabra elementos, ¿qué es lo que quiso implicar? ¿O qué es lo que se quiso significar? Se quiso dar a entender que se trata de cuestiones esenciales. Cuando habla de elementos, se refiere a cuestiones de carácter esencial, o, dicho en otras palabras, de carácter fundamental. A eso se refiere con los elementos, con esta palabra de elementos. Entonces, por eso lo llama elementos de una constitución, o sea, lo esencial de una constitución. Eso es lo que se contiene en este documento. Lo esencial de una constitución, dice, que ha de fijar nuestra felicidad. Y vemos aquí cómo también, nuevamente, vemos la influencia, ¿no? O la influencia y también la coincidencia, por supuesto, con este concepto de felicidad, que es un concepto que también fue utilizado en algunos documentos constitucionalistas estadounidenses, ¿no?, en donde de manera muy concreta y muy expresa en Estados Unidos, de acuerdo con lo que vimos en la clase respectiva, en Estados Unidos se estableció de manera muy expresa y muy concreta el derecho a buscar la felicidad, ¿no? Y vean ustedes cómo hay una influencia de ese derecho de búsqueda de la felicidad en estos documentos constitucionales, de antecedentes constitucionales en México, ¿no?, donde también se utiliza, por supuesto, este vocablo de felicidad, ¿no? Entonces, esa es precisamente la importancia de los elementos constitucionales, que es un documento que, repito, fue redactado y firmado por Ignacio López Rayón en Sinacantepec, Estado de México, en precisamente esa época de 1812.